Tótem en Dilo con Igualdad de Género. Bienvenidos a esta nueva emisión de Dilo con Igualdad de Género. En esta ocasión vamos a platicar de una película muy mexicana, una película que casi estuvo nominada al Oscar, que estuvo en la lista corta de las 10 películas que estaban contendiendo por esas 5 posiciones a Mejor Película Internacional en el Premio Oscar 2024. Pero bueno, esta película van a ver que se va a ganar el premio de sus corazones, el premio de sus reflexiones, porque hay muchísimo que platicar de Totem. Por favor, compártanos en los comentarios si ustedes ya vieron esta película. Si no la han visto, no se preocupen, sí les voy a avisar. Probablemente les vamos a hacer algunos spoilers, pero no pasa nada porque les aseguro que les van a ayudar a disfrutarla todavía más. Entonces, comenten, compartan, denle like a este video porque nos ayuda muchísimo a que más personas lo vean y estén en conversación con nosotros. Y suscríbanse a este canal, al que sea que nos estén viendo, al de la Escuela de Humanidades y Educación en la región Ciudad de México, del TEC de Monterrey o bien al de Blua Media. Y bueno, pues ya sin más, me voy a ir a presentar a nuestros invitadazos. Tenemos por primera invitada a Luz Graciela Castillo. Luz Graciela Castillo es doctora en estudios humanísticos por el TEC de Monterrey. Ella es profesora en TEC 21 de materias como claves de la felicidad, liderazgo inclusivo y diversidad, patrimonio cultural de México. El enfoque de su trabajo es la vinculación de los estudiantes con proyectos sociales relacionados con el desarrollo sostenible y el florecimiento humano. Y bueno, pues tiene una fila de libros que ha comprado esperando a que los lea y no puede evitar comprar más. Soy de ese equipo, Luz. ¿Qué te puedo decir? Luz, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por esta invitación para esta charla. Y la verdad es que muy honrada de platicar con, contigo y con nuestro otro invitado acerca de esta película. Gracias. Gracias a ti. Nuestro otro invitado, nuestro segundo invitado es Javier Camargo, quien está por primera vez aquí en Dilo con Igualdad de Género, que espero sea la primera de muchas. Él es doctor en estudios humanísticos por el TEC de Monterrey, con especialidad en ética. Es editor en jefe de Enclaves del Pensamiento y director de Lumbral, colección de libros sobre estudios de paz, vulnerabilidad y cuidado, además de SNI nivel 1. Se define como ansalduista de corazón, le gustan las camisas azules, y mira, creo que sí, creo que hoy está cumpliéndonos, y las almendras. Javier, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes, con Luz Graciela, contigo, que son personas entrañables para mí y que admiro muchísimo. Así que feliz de compartir este espacio. Gracias a ti, Javier. Pues bueno, pues ya no vamos a alargar esto más, vamos a empezar a hablar de Totem. Si ustedes todavía no la han visto o si ya la vieron, básicamente la premisa va de Sol, una niña de 7 años. En, Esto sucede durante un día y en ese día Sol está esperando la fiesta de cumpleaños de su papá, ¿no? Un papá que está enfermo. Ujú. Y bueno, vamos a ver toda la dinámica alrededor de esta familia y pues, ¿qué sucede? Por el momento ahí lo vamos a dejar. Luz hace un ratito me decía que gracias por estar acá. Yo le tengo que dar las gracias a Luz porque estamos aquí gracias a Luz, porque Luz vio esta película y me dijo, Carlos, tenemos que platicarla y definitivamente teníamos que platicarla y por eso estamos aquí. Luz, ¿por qué vale la pena hablar, ver Totem y hablar de Totem? Mira, hace un momento fuera de cámara me preguntabas que por qué había qué era lo que me había traído. Y a mí algo que me pareció muy interesante es el nombre. Me llamó mucho la atención el nombre y luego hacer la comparación con el tráiler. O sea, de verdad aquí sí me capturó el tráiler y después me capturaron todas las notas que había acerca de la película. Así que dije, bueno, esa la tengo que ver, ¿no? Porque pues el tráiler que sigue pues, la atmósfera y la secuencia de la película es muy particular y de pronto, ¿por qué se llama Totem? ¿Por qué se llama Totem? Esto lo tengo que resolver porque ahí dejan caer precisamente la clave de la enfermedad, la clave de la familia y no te dice nada más. Está
para mí estaba muy bien diseñado. Y ya después, cuando me senté a verla, pues yo creo que toca experiencias que a muchos de nosotros nos ha tocado vivir. Y al final de cuentas, pienso que es una postura, pues, muy, podría ponerle muchos calificativos, pero se necesita ser valiente para plantear temas que no son temas que uno quiere ver en una narrativa y no son temas escabrosos ni horrendos, es la vida cotidiana y plantear esta vida cotidiana a partir de los vínculos y las relaciones familiares y de una situación que tiene la familia en procesos de duelo y en procesos de todo lo que significa el abordar el hecho de que una de las personas, uno de los integrantes de la familia, pues padece una enfermedad compleja y difícil, ¿no? Es una película muy bien hecha porque de verdad te muestra la historia, te muestra los usos, costumbres, las reacciones. Puedo decir que es muy humana y, y yo pienso que es de las películas que vale la pena comentar. Es decir, una historia tan intimista que no es de esas historias hiper mega producidas con actores súper reconocidos, que mantiene una narrativa muy particular, pues te atrapa y dices, pues sí, sí vale la pena que este tipo de producciones se difundan, se conozcan y se reflexionen, porque lo que nos está mostrando, insisto, es la vida cotidiana sin romantizarla. La verdad es que cuando yo la vi, coincido contigo, ¿no? Quienes hemos tenido una situación así, eh, sentí como que se metían a mi casa o como que yo me metía a su casa, ¿no? Que creo que es parte de esta magia que tiene Lila Avilés, quien es guionista, es directora de esta película. Esta es su segunda película. Ella antes nos compartió La Camarista, ¿no? Y Ujú. bueno, pues sí, nos envuelve y nos sumerge en esta dinámica. Nos entrega un producto además que podríamos verlo incluso en un principio y decir, ay, como que a lo mejor es más de arte, como que a lo mejor no sé si quiero ver esto y me voy a sentir cómodo o incómodo, pero creo que tiene una manera de tocarlo con una sutileza y además tiene esta presencia que ahora volveremos a ese o abordaremos más ese aspecto, porque creo que hay algo muy femenino en la manera en cómo está contada esta historia y como directora, pero también a través de estos personajes. Y desde luego volveremos al título, Luz, porque si tú ya has desentrañado ese misterio, pues queremos que nos lo compartas más adelante. Pero bueno, antes quiero conocer un poco la primera impresión, la primera experiencia de Javier, que sé que también ha estado muy entusiasta viéndola y demás. Adelante, Javier. Bueno, pues sí, coincido. Es esta idea de tótem, ¿no? Yo creo que lo podamos abordar más adelante, que cómo cada quien creo que logra significar por qué es un tótem, ¿no? Y lanzar algunas hipótesis, ¿no? Porque sí es como muy, muy atrevido desde el diseño, ¿no? Desde cómo aparece el primer nombre de la película, ¿no? Es bastante, bastante interesante. Bueno, mi primera impresión es que es una película, como bien dice Luz Graciela, pues que te lleva un poco a tu casa de infancia, ¿no? Yo, un poquito pensé en la casa de mis abuelos, en donde vivía una familia extendida de varias tías que se reunían, ¿no? Y esta sensación un poco de sol, ¿no? De ir y ver a muchas personas y un poco encontrar un sentido de lo que está pasando a partir de muchas historias. Yo creo que es una película que todo lo que vayamos a decir no sustituye el hecho de verla porque cada uno de los personajes encarna un cuidador, encarna una parte de la historia. Entonces, yo creo que cualquier cosa que nosotros podamos, yo creo que incluso lanzar hipótesis de qué significan, pues no sustituye la experiencia. A mí me gusta mucho y creo que soy a veces como cuando veo una película, como que me fijo en muchos detalles, ¿no? Entonces voy a empezar por esa parte. Me gustó mucho de esta película la fotografía, cómo retrata algunas esferas muy íntimas, como decía Luz Graciela, salen animales que creo que tienen un poder como simbólico muy interesante, es como a veces un poquito la casa de un arqueólogo, un antropólogo, ¿no? O sea, hay como algunos sentidos ahí de vasijas, de libros de arte, ¿no? Y creo que todo esto va creando una atmósfera
como un poquito de estas casas de infancia en donde sucede el mundo, ¿no? Donde nos cobijamos, donde hacemos casa y al mismo tiempo también enfrentamos, como bien comentaban, pues estas dificultades, ¿no? Mi primera impresión, porque me quedé pensando mucho en esta parte, es que es una película en donde no hay un mal como tal, ¿no? A diferencia de otras películas en donde hay alguien que tú dices, ese es el malo malo, ¿no? Aquí yo creo que cada uno de los personajes encarna un cuidador, encarna una dificultad, encarna una posibilidad de cierta dignidad frente a estas adversidades, pero no hay un mal como tal, ¿no? Entonces eso a mí me llamó mucho como la hipótesis, quizás, pues justo podemos hablar de Tona también más adelante, de un tipo de héroe bastante peculiar, ¿no? Y por ahí dejaría mis primeras impresiones para seguir conversando. Muy bien, Javier. Bueno, pues ya mencionaste un poco la palabra cuidados, que creo que es parte de lo que vamos a estar desde luego conversando. Para ir entrando a esos cuidados, yo mencionaba también hace un rato todo esto de lo femenino, ¿no? Porque la presencia fuerte, las presencias fuertes, ¿no? Y en realidad quienes mueven esa casa son las mujeres, ¿no? Desde Sol, la niña, su mamá, sus tías, la cuidadora per se, ahora sí que de Tona, que es el papá de Tonatiuh, y otra serie de figuras femeninas que van apareciendo a lo largo de la película, ¿no? ¿Qué pasa con estas figuras femeninas, Luz? ¿Por qué la figura femenina? ¿Por qué esta presencia para los cuidados? Bueno, a mí me llama mucho la atención porque, como tú dices, hay una dinámica en los roles femeninos dentro de la trama que son muy relevantes. Es decir, las acciones, yo me centré mucho y a lo mejor es una cuestión de la edad, ¿no? Este, pero, pero las hermanas de Tona, Nuria y Alejandra, son las que de alguna manera están haciendo suceder las cosas y precisamente están en esa situación de los cuidados. Eh, yo creo que se detona mucho por la iniciativa de estos dos personajes que lo que están buscando es ayudar a remediar una situación que parece que además ya no tiene remedio, ya no tiene solución. Estás delante de una catástrofe doméstica terriblemente dolorosa y el impulso de estas dos mujeres básicamente es tratar de hacer algo ante esa realidad que se las está comiendo, ¿no? Y de diferentes maneras. Entonces, como menciona Javier, se encarnan una serie de elementos de cuidado que lo que te está haciendo es buscar soluciones a algo que ya no tiene solución y que ni siquiera está en sus manos, pero que les afecta y les duele, ¿no? Eh, eso fue lo primero que me ganchó. Y además, la crudeza de los personajes, o sea, como menciona Javier, nadie es ni totalmente bueno ni totalmente malo, son humanos, son personas que responden a la situación, que tienen ciertas dinámicas y que de alguna manera van canalizando el dolor hacia diferentes esferas, ¿no? Y en esa idea, además, no solamente está la situación de la persona que está enferma, sino también está el cuidado de los hijos, porque las dos tienen hijos y además está Sol, que es su sobrina, ¿no? Que es la hija de Tona. Y la dinámica de los hijos también tiene sus matices, porque pues, sí son primos y como buenos primos se empujan, se dicen, se avientan cosas. Y esa relación entre los adultos y los jóvenes, pues se ve también increíble. Yo quisiera comentar algo. Hace, hace algunas semanas estaba yo leyendo la columna de Javier Velasco en un periódico y él estaba hablando de que cuando uno es niño, al parecer los adultos quieren o imaginan que si no hablan de problemas sobre ellos o que si les limitan los espacios de la casa donde pueden circular, los niños nunca se van a enterar de nada. Y eso es totalmente lo opuesto, ¿no? Y ahí hay una escena en la película en donde los hermanos se ponen a discutir delante de la nueva generación, delante de los hijos y sobrinos, o sea, de la pequeña tribu de hijos y sobrinos, cuáles son los tratamientos posibles y lo hacen con un lenguaje fafa, fofa,
fija, o sea, tratando de que hablar de sus claves, ¿no? Y mientras los chicos están ahí y aparentemente no se meten, pero uno no puede pensar que son ajenos a eso, ¿no? Y me encantó ese retrato porque dice, sí es cierto. O sea, uno cuando es niño explora la casa, cambia de lugar los caracoles, me encantó esa escena de los caracoles, escucha la consulta del abuelo, que eso es todo lo que hace Sol. Y hasta el final, y todo el tiempo le niegan la presencia del papá, ¿no? Y la otra entonces como que no sabe qué hacer, pero está ahí dando vueltas como esperando algo. Eh, hay muchos elementos ahí, son presencias femeninas muy fuertes, muy complejas y muy bien llevadas. O sea, yo de verdad quiero reconocer que el trabajo que tiene Montserrat Marañón, por ejemplo, en el papel de Nuria, a mí me deconstruye todo lo que conocía yo de los trabajos comerciales de Montserrat Marañón. Y el trabajo que hace Marisol Gacé como Alejandra, también es un trabajo muy sentido, muy femenino. De verdad que son unas actuaciones muy significativas en esa supuesta normalidad familiar a la que está acudiendo esta película. Ay, dices tantas cosas que me ponen a pensar muchas cosas. Esta escena en la que están hablando con la F, a mí también me encantó, porque creo que resume muy bien, es muy cotidiano, ¿no? Y entonces todos lo vivimos de niños. A mí particularmente nunca me tocó escuchar a mis papás, que también creo que eso lo haría muy divertido, pero... Pero cómo esto sirve para que a través de la acción, justamente, Ujú, y tú mencionabas otros ejemplos, nos muestren o nos reflejen esta práctica de lo que queremos ocultar, lo que queremos que esté ausente y que en realidad lo va haciendo mucho más presente, ¿no? Porque en esa ausencia justamente está la presencia, ¿no? Que la niña se da cuenta porque la vemos insistir una y otra vez que quiere ver a su papá a lo largo de ese día, ¿no? Y le van dando pretextos de, ay, es que está cansado, entonces tiene que dormir un poco más. Ah, es que se está bañando porque si no va a oler a chivito y entonces pues vamos a esperarnos un ratito, ¿no? Hasta que finalmente llegará el momento en el que puede ver a su papá, ¿no? Pero hay como toda esta serie de elementos alrededor. Bueno, quiero profundizar un poco más en este aspecto de los cuidados, porque Luz ya nos dio un muy buen panorama, pero creo que valdría la pena definir un poco más puntualmente los cuidados, porque yo incluso decía hace un rato, tiene una cuidadora. Y entonces creo que cuando pensamos en cuidados, típicamente pensamos como en este rol, ¿no? De una persona que está ayudando a un paciente, lo está cuidando, ¿no? Pero los cuidados van mucho más allá de lo que Lucy ya nos daba muy buena pista. Javier, ¿qué son los cuidados? Bueno, pues sí, yo creo que a mí me gusta mucho por el acercamiento que tiene Joan Tronto de mencionar el cuidado como un proceso complejo, ¿no? Hay veces que se enfatiza mucho el cuidado quizás desde lo médico, desde la parte de la salud, ¿no? Y yo creo que esta película nos desborda justo que el cuidado tiene muchísimas más dimensiones, ¿no? Joan Tronto nos habla de que hay una dimensión de el cuidado tiene que ver cuando algo te importa, el cuidado tiene que ver cuando sientes una obligación moral, el cuidado tiene un componente importantísimo porque si no se realiza el cuidado, no hay cuidado, ¿no? Podemos nosotros pensar que algo es muy importante, pensar que algo tenemos una obligación moral, pero el cuidado tiene que ver con la realización. Y en esa realización se puede dar de muchas formas el cuidado, ¿no? Se puede dar incluso hablar de un mal cuidado cuando puede caer en el límite del abuso, el no tomar en cuenta a la persona que recibe los cuidados, o también justo esta parte de retroalimentación de un buen cuidado, ¿no? Y también Joan Tronte en un libro ya posterior complementa esta parte que yo creo que va a ser muy interesante, hablar de los cuidados también en términos políticos y de la democracia, ¿no? Como los cuidados no solamente pertenecen al espacio privado, sino que también puede ser una forma de organización política y de ciudadanía, ella lo llama cuidadanía, ¿no? Acuñando un término nuevo. A mí me parece esta película justo, no porque la directora lo haya tenido en mente, pero ilustra muchas relaciones de cuidado, ¿no? Yo creo que
regresando un poquito a la película, habla al menos de tres dimensiones. Uno, lo que son los cuidados realizados entre personas, ¿no? Y que son los que nos reúnen. Otra es un poco como el tipo de cuidado a nivel más, no sé si decirlo, existencial, ¿no? Más espiritual, ¿no? Que también desborda la parte médica. Y también la otra, pues, es el cuidado en términos políticos, que atraviesa, por supuesto, las cuestiones de género, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención y creo que es un dato importante que hay una sombra en la familia, ¿no? Y esta sombra tiene que ver con que la mamá murió también de una enfermedad de cáncer, ¿no? Entonces yo creo que esto encuadra mucho los esfuerzos, los cuidados y las relaciones de los distintos personajes, ¿no? Es una familia que ya atravesó esta tragedia y esta tragedia pues marca un poco también la experiencia que tienen acerca de esta, ¿no? Las rutas que podían elegir. Hablaban acerca de la escena de la F, que yo reconozco que le tuve que poner subtítulos porque nunca he sido muy bueno para escuchar F. Entonces, le puse F y bueno, entiende uno muy bien estas disyuntivas, ¿no? Yo creo que el cuidado en esta película nos recuerda que el cuidado requiere tiempo, dificultad, ternura, encuentro entre las personas, identidades de quienes dan los cuidados. Y algo bien importante que mencionaba también Luz Graciela es la posibilidad de comunicación entre generaciones, ¿no? Esta idea de cómo se tocan las generaciones en estos momentos, pues, de niños que se encuentran con personas que están ya en otra etapa de su vida y que, pues, los niños se enfrentan un poquito a cómo hacer significado, ¿no? De lo que está pasando a partir de, pues, distintos collages. Entonces, yo creo que es una película que nos muestra cómo el cuidado no es solo lo médico, de hecho, sí está presente, como en la experiencia de la familia anterior, que sí recibe quimioterapia la madre, y aquí hay esta disyuntiva de seguir otra ruta, ¿no? Otra ruta que quizás en el tráiler sale, ¿no? Esta ruta de incluso pues, lo espiritual, explicar un poco qué está pasando desde otras perspectivas, métodos alternativos, paliativos, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que es una pregunta que nos toca a todos, cómo el cuidado tiene que ver con nuestra relación de ser seres humanos, ¿no? De ser seres asignados a la temporalidad de la Tierra y que pues puede haber, yo me quedé pensando un poquito en esta idea, ¿no? Que resuena que no soy para nada experto de este libro de Tótem y Tabú, ¿no? Que son dos formas de explicar la realidad, un poco, está el papá que es psicólogo, ¿no? Y es como muy fácil, ¿no? Como relacionarlo con esta voz un poco más distante frente a lo que está pasando, pero que también es un sostén, ¿no? Es un sostén material, es un sostén, que participa un poquito más de lado, pero que también está presente, ¿no? Entonces, bueno, yo sigo pensando que aun cuando la directora no hable de cuidado como un algo explícito, creo que al ver las relaciones entre las personas, al acercarse a la ternura, al acercarse al encuentro en las generaciones, está haciendo como una aportación muy importante para pensar el cuidado, no desde una forma romántica, ¿no? A veces se romantiza el cuidado y en realidad el cuidado implica mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo y mucho dificultad. Mucho trabajo, mucha entrega, incluso mucho, no sé cómo decirlo, pero a veces el cuidado implica mucho de que la persona que está cuidando eh, se coloque o se entregue o se dedique al cuidado de la otra persona y en ese sentido se descuide a sí misma o a sí mismo, ¿no? Esta película en especial obviamente habla del cuidado de los enfermos, entonces vamos a quedarnos un poquito sobre eso y ahorita nos vamos a mover de nuevo al cuidado en términos más amplios, porque creo que eso vale mucho la pena y porque además creo que no somos tan conscientes de la manera en cómo somos efecto del cuidado o somos quienes ejercemos estos cuidados, ¿no? Porque me parece que se desdobla también en muchas dimensiones. Y bueno, aquí en este caso, obviamente, como el cuidado está muy centrado en los niños, desde luego, por un lado, pero por otro lado en el enfermo, ¿no? En Tonatiuh. Eh, y obviamente con el enfermo, y lo vemos, ¿no? Porque tiene esta cuidadora y no puede hacer muchas cosas. Necesita ayuda para hacer algunas de sus actividades cotidianas y demás, ¿no? Y entonces tenemos esta cuestión de la autonomía con este personaje y demás. Y entonces creo que valdría la pena contrastar el cuidado con la autonomía. Y Luz, te cedo la palabra
para ahondar en eso. Muchas gracias. Fíjate que algo que me pone a pensar y precisamente acerca de Tonatiuh ya tiene una decisión tomada y algo que ilustra maravillosamente la película, y la verdad es que a mí me apachurró el corazón varias veces, porque tiene esa capacidad de mostrarte las emociones del personaje sin diálogo. O sea, Tonatiuh tiene una decisión tomada y pensando en esto y hablando, por ejemplo, de los cuidados, uno siempre cuida con un propósito y pensando que es el mejor de los propósitos. Y voy a hablar un poco sobre las emociones y sobre las actitudes alrededor de esto, ¿no? Es decir, el cuidado tiene que ver con me hago cargo, reconozco la realidad. Pero, pero yo recuerdo en un momento dado y en un escenario aún, precisamente tocando un poco la enfermedad del cáncer en la piel de algún amigo, busqué el libro de Susan Sontag sobre la enfermedad y sus demonios y donde ella habla de su propia experiencia con el cáncer. Y lo que menciona es algo que a mí me dejó, primero meditando muchas cosas y después pensando en que efectivamente parte del valor de esta película es que se va con una enfermedad y no la romantiza, sino que te muestra la dinámica familiar, ¿no? En el enfermo, en un momento dice Sontag, pues es que tener cáncer es como entrar a la ciudadanía en un país extranjero y reconocerte extranjero en el entorno que para ti era cotidiano, porque nadie vive lo que tú estás viviendo, ni ve el mundo como tú lo estás viendo, ¿no? Y sin embargo, todo el mundo quiere hacer todo por ti porque se sienten muy angustiados y no lo entienden. Esa parte tiene que ver con esta idea de la autonomía, de hacerse cargo de sí mismo, de pensar por sí mismo. Y yo recuerdo hace muchos años otra muy vieja experiencia en donde tenía una prima de mi edad que a los 19 años le detectan cáncer cervicuterino, pero bastante avanzado. Y hace muchos años lo que hacían era decirle, no le digas nada. O sea, y pasó con otra compañera del colegio. O sea, no le digas nada. O sea, la familia tomaba las decisiones por el enfermo. Y llegó un momento en que el enfermo de pronto les decía, oye, si yo sé cómo estoy, qué tengo. Por favor, no me hagan eso. De ahí tenemos algo que se le llama el informe Belmont en los años 80, 90 del siglo pasado, en donde precisamente se discute mucho en la medicina este principio de autonomía. Y este principio de autonomía dentro de lo profesional, es decir, el que tiene el mando acerca de cómo quiere vivir estos procesos, es la persona que padece la enfermedad. Para muchos que estamos alrededor cuidando, no lo entendemos. No lo entendemos, queremos solucionar, queremos darle remedios, pero muchas veces te deja caer, ya tomó una decisión y tomó una decisión bien interesante. O sea, ahí la trama te deja un espacio vacío, pero es que junto con esa autonomía, junto con ese reconocimiento, esa capacidad de decir, yo decido, está la parte de luchar con este proceso de aceptación. Habla Javier, por ejemplo, de la importancia de los cuidados. Y hay un momento en que uno tiene que matizar el cuidado con la aceptación, porque uno cuida con la mejor de las intenciones y posiblemente con la mayor de las ilusiones, y no lo digo románticamente, o sea, uno tiene la esperanza de que las cosas sucedan. Y la aceptación es ese proceso de decir, yo estoy haciendo lo mejor que puedo, pero no puedo hacer un milagro. Y, y eso es lo que me tenía enganchada de verdad, Carlos. Yo por eso dije, es que tenemos que hablar de esta película porque qué complicado es pensar en ese entorno familiar donde además están las opiniones de los tíos, por ejemplo, cuando llegan los tíos y empiezan a decir y uno dice, santo Dios. O sea, es que
qué paciencia, o sea, uno es paciente, yo no sé si es porque padece la enfermedad o porque tiene que ser paciente con las demás personas, que por no saber qué decir, dicen cualquier cosa. Eso, eso es impresionante porque a veces el cualquier cosa, o sea, lo dejo pasar, me lo trago, lo corrijo. ¿Qué hago con eso? Es muy, muy, muy significativo. Es que además no sabes qué decir, creo que eso por un lado, ¿no? A veces tratas como de aportar si vas a algún lugar donde hay alguna persona con alguna condición delicada. Y por el otro lado, si te toca estar haciendo estos cuidados, es complicadísimo porque todo el mundo opina, todo el mundo quiere darte un consejo, un remedio, un número de un nuevo médico, además. eh, y además piensan que de esa manera están ayudando y vaya, quizás sí, o lo hacen de buena intención, pero por otro lado también están generando al cuidador pues un poco más de peso, ¿no? En términos de todo lo que hay que estar cuidando en relación con este enfermo. En este caso pueden ser otros escenarios. Y creo que muy importante esto que decías, ¿no? Cuesta muchísimo trabajo entender en un caso como este y en muchos otros que la persona está ahí y que la persona puede decidir, ¿no? Y creo que los cuidadores en muchas ocasiones, sobre todo cuando es alguien de la familia, ¿no? Porque cuando es alguien que está contratado para, bueno, pues entonces pues díganme qué hago y como que se descarga un poco esa responsabilidad, ¿no? Pero cuando el cuidador tiene un lazo familiar, pues quieres lo mejor para esa persona, que no necesariamente es lo que esa persona quiere para sí mismo o para sí misma. Luz. Ya rápidamente para dejarle el turno a Javier, sí hay una distinción muy importante entre uno como cuidador amateur, totalmente, y un cuidador profesional. Y también esa, o sea, una película de 1 hora y media tiene espacio y eso es lo maravilloso de todo esto, para mostrarte todo eso, nada Sí, más. creo que ese es el punto, que nos lo muestra, lo pone sobre la mesa y nos lo deja, que creo que también esta es parte de la maravilla de la película, porque no nos da las respuestas, ¿no? Sino que nos abre preguntas, nos abre estos espacios, justamente, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Estarlo conversando y demás. Y bueno, Javier, regresamos contigo porque queremos escucharte también. Y yo quisiera matizar esto de nuevo de los cuidados, que ya lo mencionaste y lo hemos centrado mucho en el enfermo, pero los cuidados no nada más están con los enfermos, ¿no? Ya que están además muy ligados a la figura femenina. Háblanos más de esto y por qué yo me atrevería a decir, desde luego tú y Luis Graciela son los expertos, pero me parece que la labor del cuidado socialmente está ligada a lo femenino. Sí, bueno, aquí hay varias cosas pues muy interesantes que comentar. Bueno, al menos a mí me parece muy interesantes. Una, sí se ha generado mucho esta idea del cuidado como algo femenino y tiene que ver también con una desigualdad entre géneros, ¿no? El pensar que la esfera pública es ocupada, ¿no? Por el hombre que trabaja, que genera dinero, que tiene un rol, ¿no? Incluso de conocimiento diferente, ¿no? Mientras que el ámbito de los cuidados va como para un poquito la tradición, las prácticas, un saber incluso a veces inferior, ¿no? Si pensamos a veces en esta distinción a veces muy abrupta, ¿no? Entre médico, ¿no? Hombre y enfermera mujer, ¿no? Que es toda una historia, ¿no? Que se puede rastrear de cuándo son las primeras enfermeras, las primeras mujeres también médicas. Pero entonces ha habido esta como división de relegar el cuidado al espacio como privado, ¿no? Y justo el espacio privado como un poco el ámbito de la mujer. Y en ese sentido se ha infravalorado, ¿no? Y yo creo que hay un movimiento muy interesante de pensar los cuidados justo como lo que sostiene la vida, ¿no? Nosotros somos cuidado, nosotros somos seres vulnerables y necesitamos cuidados, ¿no? No hay una persona que no necesite cuidados, ya sea que los pueda pagar o sea que se los puedan dar de manera amorosa, con cariño, pero vamos, todos somos seres que necesitamos cuidado.
Entonces yo creo que hablar un poco de igualdad de género pasa por la generalización de los cuidados, es decir, el cuidado no es solamente algo que esté como asignado a las mujeres, sino que todos debemos de cuidar, todos tenemos el potencial de cuidar, y yo creo que sin romantizarlo, en el cuidado encontramos significados de quiénes somos, ¿no? Ya sea que sea el cuidado como lo podamos dar. Yo creo que ahí hay respuestas que tienen que ver, y yo creo que es una de las apuestas de esta película, que tiene que ver con cómo nos ligamos con nuestros ámbitos, ¿no? Ámbitos familiares, existenciales, de clan, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí hay un movimiento de generalizar los cuidados, no solamente dejarlos en el ámbito de la mujer, pero yo creo que el cuidado se está como también revalorando en el sentido de todo lo que significa como para la identidad de las personas, ¿no? O sea, cómo uno puede tener como proyecto de vida ser un cuidador y no porque eso sea algo inferior, sino al contrario, es revalorar algunas esferas que a veces han estado como infravaloradas. Y por otro lado, tiene que ver con una, con una postura política de preguntarnos si la familia es el mejor lugar para dar los cuidados. Puede haber otras formas de organización políticas que no hagan que los cuidados solamente recaigan en la familia, y en ese sentido tiene que ver con pensar en sistemas de cuidados, ¿no? Es decir, estos sistemas de cuidados tienen que ver cómo organizamos la vida pública para que las personas puedan cuidarse entre ellas, para que haya cuidadores profesionales, porque también el cuidado a veces, pues, por supuesto que necesita ciertos cuidados profesionales, cierto conocimiento, ¿no? Hay veces, como lo decía Luz Graciela, si uno tiene a veces las mejores intenciones, pero no sabe de algo, de una enfermedad, pues le puede causar muchísimo más mal a la persona, ¿no? Entonces, no tiene que ver solamente con esta obligación moral, sino también con un conocimiento de qué es lo que conviene, ¿no? Y eso yo creo que es a veces como algo complicado. Entonces, el cuidado se convierte también en algo político en términos de el tipo de sociedad que queremos tener. Y esto atraviesa muchísimas instituciones, ¿no? Por ejemplo, la familia, cómo se organiza, lo vemos en la película y me parece muy interesante cómo Luz Graciela recupera esta parte de Sontag, en donde es como entrar en otra temporalidad. Cuando hay una persona que se enferma en la casa de uno o algún amigo incluso, pues se transforman las dinámicas como estaban acostumbradas, ¿no? De repente hay que hacer lazos de solidaridad, reasignar recursos, empezar a hacer pequeñas acciones que puedan sostener, ¿no? Lo que antes tenía otra forma de llevarse a cabo. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con cómo se organiza la vida pública, atraviesa incluso lineamientos, reglamentos, ¿no? Cuándo se puede faltar a un trabajo, no se puede faltar a un trabajo, los horarios, ¿no? Una persona, por ejemplo, que tenga que cuidar niños y que tenga que cumplir una jornada de 8 horas de manera como corrida, pues es muy difícil, ¿no? Y entonces entra en esta parte como de circuitos de cuidados porque la persona, sea hombre o mujer, tiene que encontrar a alguien más que lo haga, ¿no? Tiene que encontrar a alguien más que apoye todas esas otras esferas que no son solamente lo productivo, ¿no? Sino que son justo el mantenimiento de la vida. Entonces, yo creo que el cuidado, sin romantizarlo, siendo crítico también del cuidado, pues puede ser una forma de transformar la vida pública y preguntarnos también por qué otras formas al interior de la familia pueden hacer que sea un mejor cuidado, ¿no? Ahora, porque está el cuidado como esta actividad claramente identificada, ¿no? Pero algo que yo percibo mucho y que siento que está principalmente más ligado, desde luego, a las mujeres, son estas situaciones que van a, por ejemplo, lo vemos en la película, ¿no? Quizás esta cuestión de tratar de no decirle exactamente qué pasa con el papá es una manera de cuidado. El peinarle el cabello es otra manera de cuidado. El bañarla. Entonces hay una serie de cuestiones que creo que también como de manera cotidiana, y creo que lo hacen mucho más las mujeres, y a lo mejor ni siquiera lo hacen en esta conciencia, están dándonos cuidados, ¿no? Vaya, ahora que te escuchaba, Javier, incluso pensaba en mi abuelita y cómo su manera de expresarnos que nos quería era hacernos comida que sabía que nos gustaba, ¿no? Y creo que es una manera de expresarnos cariño, pero también de expresarnos un cuidado, ¿no? De cuidar este aspecto físico, de cuidar lo emocional, que creo que también es algo que vamos viendo a lo largo de la película
Y bueno, me gustaría cederle la palabra a Luis a Luz para que nos comente sobre ello. Yo estaba escuchando a Javier y en este momento que estás mencionando eso, Carlos, pues toda la trama del pastel dentro de la película es de verdad, otra vez, pues realmente te está mostrando, por ejemplo, el empeño que se pone en llegar con algo concreto para poder expresar todo ese cariño, ¿no? Y la insistencia, porque fue toda hay una subhistoria ahí en el pastel, ¿no? El perfil y algo que es tremendo, hablando precisamente de la no existencia de estas redes de cuidado, pues por ahí dice Leonardo Boff que el cuidado es el paradigma también del siglo XXI, de la ética del siglo XXI, y eso significa saber cuidar, y saber cuidarse, cuidar de uno mismo, es que de pronto va minando todas las capacidades de uno, ¿no? El decir, el enfocar las fortalezas en algo concreto, en algo que se tiene que dar, de alguna manera va minando otras situaciones, ¿no? Y entonces se buscan los escapes, se busca ahí está muy claro el alcohol, por ejemplo, como como una forma de remediar o de pensar que así se puede seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque el dolor es demasiado. O sea, estoy cuidando, estoy haciendo algo, me estoy enfocando en lo que más me interesa cuidar. Estoy hablando del personaje de Nuria, y en ese sentido, yo también me estoy desbaratando, porque no hay alguna forma en la que yo pueda encontrar esos soportes que necesito para armarme, ¿no? Pero yo resisto, yo puedo. Ese es un personaje y también que está expresado en una forma, pero por ejemplo, yo soy la mayor de mis hermanos, ¿no? Y la verdad es que yo me vi retratada mucho en Alejandra. Alejandra es la hermana mayor, Alejandra es el personaje que interpreta a Marisol Gacé, y Alejandra ahí está al mando de lo que se puede hacer, ¿no? Y también hay una cuestión que la va minando, ¿no? Quizá no de la misma manera, porque pues es como que trata de amarrar los hilos, de encontrarle algún sentido, de llegar a algún propósito, pero en eso hay un desgaste impresionante. O sea, hay algo que también me queda muy claro, es que de pronto, aunque sea el núcleo familiar y esté vinculado con otros núcleos, como menciona Javier, hay una necesidad de darle una perspectiva dentro del espacio público, dentro de la política y dentro de los procesos sociales formales, porque de lo contrario pasa lo que se nos está mostrando, ¿no? Pasa que pues, uno pasa por el dolor porque tiene que pasar por el dolor, uno tiene que pasar por la aceptación, pero a veces no la encuentras. Y no la encuentras porque no hay algún asidero que te sirva para poder recuperarte. Porque esto no solamente se lleva a un integrante de la familia, se los lleva a todos. Y se los lleva a todos porque hay un desbalance completo en el sistema y hay un no saber cómo responder a ciertas circunstancias. Como dice Javier, hay un dolor ahí previo, hay una experiencia previa y hay un abordaje, como diciendo, nos toca el capítulo 2 y ¿qué nos pasó en el capítulo 1? Pues en el capítulo 1 perdimos todo y ahora vamos a perder más y hay que seguirle. Entonces, no hay esa forma de decir, hay algo que a mí me permite sacarme a flote más que nosotros mismos. Y nosotros mismos, pues estamos lastimados. Y también algo que sucede muy socialmente es que yo no voy a decir que estoy lastimada. Eso no es, o sea,
reconocerte vulnerable, reconocerte afectado, reconocerte lastimado, no es algo que venga en las historias heroicas que nos gusta contarnos, y aquí están. Y creo también al escucharte, Luz, que cuando llega una noticia de este tipo, em, puede ser que en algunos casos, aunque estés más o menos preparado o hayas tenido más o menos aviso, nunca esperas cómo te va a golpear. Y cuando estás obviamente viviendo esta situación, aunque tengas una experiencia previa y demás, al final estás como en ese ojo del huracán, ¿no? O sea, estás tratando de reaccionar, de salvar la situación y salir adelante, pues con lo que se tiene que salir en el día a día, que yo creo que vemos a la familia, ¿no? No saben cómo van a resolver algunas cuestiones económicas, y lo vemos incluso ahí con la creatividad que yo dije, pues sí, es que ellas mismas están diciendo que ya no les alcanza y entonces pues pasan la vaquita que es un cochinito y eso ya les ayuda a salir al paso con algunas de estas cosas. Y veía yo también a Alejandra, que la mencionaste, a esta hermana mayor, que también me identifico porque también soy el hermano mayor, y entonces fue como esta cuestión de yo la veía y decía, es que esta mujer, ¿cómo le hace? Ya sabes, que se nos puede hacer muy cotidiano, pero es como esta maravilla y este reconocimiento de esta actividad tipo pulpo que hace la mujer, porque la vemos incluso al inicio, pero se pinta el cabello, pero está hablando por teléfono, pero al mismo tiempo consuela a una hermana, pero al mismo tiempo disciplina a los hijos y los pone a hacer algo. Eh, y claro que también eso implica que este cuidador hay un tiempo en el cual pues se descuida a sí mismo o se olvida un poco de sí mismo, ¿no? Porque si la vemos a ella, pues está presentable, se pintó el cabello, se ve bien y demás, pero a lo que me refiero es, no se está dando este tiempo de procesar lo que está sucediendo, ¿no? Eso va a pasar en Totem parte 2 o Totem parte 3 que digo, no creo que exista obviamente por el tipo de película, pero a lo que me refiero es a que pasará más adelante, ¿no? Bueno, es que miren, estas historias la verdad es que conectan con nosotros de muchas maneras. Javier hace un rato dijo algo que yo quiero que nos hable más al respecto de esto, porque dijo, los cuidados son realización. Y no sé si me parece bueno, malo, preocupante o todo junto, pero creo que es importante hablar de por qué los cuidados son realización y creo que tiene que ver con esto, ¿no? De si te realizas a través del cuidado, ¿qué consecuencias o qué implicaciones tiene todo esto? Sí, muchas gracias, Carlos, porque puede ser que se pueda malentender o puede hacer que algunas ideas dominantes se apropien, ya ven, ¿no? Pues de eso se trata, ¿no? Yo creo que el cuidado tiene que ver con una posibilidad de cambiar la subjetividad, ¿no? Yo creo que tiene que ver con decir, bueno, no soy una persona autónoma, ¿no? Que como mi mamá me dice, no saliste de los hongos. Bueno, pues sí, ¿verdad? No, sino que somos seres en relación, ¿no? Y justo por ser seres en relación, pues nos debemos unos a otros cierto tipo de trato, cierto tipo de atención. Y entonces pensar que hay un género que sí puede realizar estas partes de cuidado y otro género no, creo que rompe tanto para los hombres como las mujeres las posibilidades existenciales, ¿no? Entonces yo creo que el cuidado puede ser una forma de realización, incluso una forma de resistencia dentro de un sistema capitalista, ¿no? O sea, dentro de un sistema en donde lo que busca son relaciones productivas, ¿no? Se paga un salario individual, se tienen derechos individuales, ¿no? Entonces yo creo que el cuidado sí puede ser un paradigma transformador y en ese sentido puede ser una forma de realización. Por ejemplo, una persona que muy conscientemente de que necesita satisfacer necesidades de sus hijos, ¿no? También se da cuenta de que necesita estar presente, ¿no? De que necesita, o no solo necesita, sino quiere estar presente, ¿no? Y en ese sentido, nuestras ambiciones individuales también se resignifican, ¿no? Y en pequeñas decisiones de poder decir, incluso, no puedo porque tengo que ir a recoger a mis hijos, ¿no? Se convierte en un hacer visible frente a las instituciones que somos algo más que simplemente trabajadores, ¿no? Sino que necesitamos construir otro tipo de relaciones sociales. Entonces, yo pienso que puede ser una forma de realización, y lo digo con mucho cuidado, en términos de si es algo libremente asumido, ¿no? Pues estamos muy lejos
como agua para chocolate, ¿no? Que sí, sí lo dije bien, Y que perdón si me equivoco la Tita película. es Tita, como la hija menor, pues le tocaba, bien, es lo que yo le decía a mi hermana, pero no me hizo caso. Pero justo, no, no, estoy bromeando, obviamente, pero como agua para chocolate se decía que la tradición era que la hija menor tenía que quedarse a cuidar a la madre, ¿no? Sí, estamos como yo creo que en lo opuesto de eso, ¿no? Sino que alguien libremente pueda resignificar el cuidado y también decidir no cuidar, ¿no? Que yo creo que esto también es algo bien, bien importante y a veces tiene una carga moral, ¿no? Muy fuerte, por ejemplo, algún hermano, que yo creo que esto pasa en todas las familias, siempre hay un hermano que decide no cuidar, ¿no? Que decide zafarse o decide, pues no sé, quizás por la misma coyuntura de su propia familia, ¿no? Entonces yo creo que el cuidado se convierte en ese sentido en algo que puede ser resignificado, que puede no dar una satisfacción así solo romántica, ¿no? Nuevamente insistir en eso, pero sí en una posibilidad de tener otro tipo de relaciones, ¿no? Quizás para enmarcarlo y que no sea tan abstracto, ¿no? Yo creo que en la película hay dos escenas que a mí me gustan muchísimo. De verdad que creo que son las dos escenas que me cautivaron más. Bueno, hay muchas, ¿no? Hay muchos detalles que a veces yo mismo luego me quedo pensando, digo, ¿por qué hizo esto? No los logro resolver, pero las dos escenas de los baños me parecen como muy, muy importantes, ¿no? La primera escena, cómo están la mamá y la hija, ¿no? En pues haciendo el baño, ¿no? Podemos decirlo así, y un poco cómo ahí se da cierta intimidad, ¿no? Se da cierto sentido del mundo, están teniendo una especie como de refugio, ¿no? Frente a todo lo demás que está pasando, ¿no? No voy a ahondar mucho, pero es una escena que de repente, ¿no? Quien haya visto el tráiler se rompe, ¿no? Entonces yo creo que a veces el cuidado, cuando digo en forma de realización, tiene que ver con esa posibilidad de encontrarte con alguien de una manera significativa. No que sea como lo único que hagas, no lo único que defina tu identidad, pero sí esas posibilidades de encuentro, de transmitir un sentido del mundo, corporalmente, ¿no? Encontrar formas de estar no plenamente alegres, ¿no? Porque hay una situación, o sea, triste o complicada, pero sí, yo creo que por eso es tan importante vincular el cuidado con la ternura en este sentido de podernos acompañar a pesar de las situaciones complicadas, saber que el otro está corporalmente conmigo, ¿no? Y hay otra escena del baño en donde está Nuria, ¿no? Es Nuria, Nuria, en donde también está con su propia hija, ¿no? O sea, ella está en esta parte de la celebración haciendo muchísimas cosas, ¿no? Realmente uno puede notar que va de compras, ¿no? Está cuidando a su propia hija, pero esta escena del baño en donde está teniendo un autocuidado, está teniendo una conversación con su hija, está, ¿saben? También poniendo un límite a todo el mundo que está como acechando, ¿no? Y hay otra escena, que ya no son de los baños, que creo que también ha sido bastante comentada, es cuando Sol lo intenta hacer con unos cojines, ¿no? Como que está teniendo una especie de crear un ambiente de tranquilidad, de autocuidado para sí misma y nuevamente está este mundo de afuera como, como acechando. Entonces yo creo que el cuidado puede ser una forma de realización en el sentido de que también parte por el autocuidado, ¿no? Por el saber lo que uno necesita, por el saber lo que uno puede pedir de otros y también pues necesitar de los otros pues para poder tener algunos tipos de realizaciones y formas de intimidad. Pero sí, Carlos, muchas gracias porque no se trata de volver a proyectos muy, muy antiguos, ¿no? De quién cuida y cómo cuida y que sea algo obligatorio. No, me pareció un poco interesante esto de decir que el cuidado es realización. Lo puedo entender por una parte, como en este sentido que tú acabas de decir, que me parece muy lindo, ¿no? El sentido del cuidado como un encuentro, como un querer identificarte o entenderte con la otra persona y no de realización como propósito o única actividad, sobre todo cuando la pensamos en un entorno familiar, ¿no? Porque puede haber ahí también un sentido quizás de anulación de la persona, ¿no? Y ahorita que hablas de las escenas del baño, me acaba de hacer un clic que creo que es interesante, porque son escenas de baño con mujeres, y en las dinámicas sociales regulares,
las mujeres tienen esta práctica que a mí siempre se me ha hecho muy, muy rara, que yo no he entendido y que creo que ahora estoy entendiendo gracias a Javier, curiosamente, de una mujer dice voy al baño y alguien más le dice te acompaño. Y los hombres nunca hacemos eso, ¿no? Y obviamente yo no sé cómo es la dinámica al interior de un baño de mujeres, sé cómo es al interior de un baño de hombres y cuando uno, digo, no les vamos a contar aquí detalles, pero cuando uno se encuentra con alguien que conoce en un baño, si acaso te dices hola y ya, no hay más. En los baños de hombres no hay conversaciones. Es muy, muy raro que las haya. Todo es como cada quien va a lo que va y se acabó. Y miren que en los baños de hombres, obviamente hay espacios que se podrían prestar un poco más porque están los mijitorios, ¿no? Pero vaya, creo que es algo muy interesante y que me imagino tiene que ver también con estos cuidados, pues más desde un ejercicio, quizás sororo, quizás en otras dinámicas que tienen las mujeres y que no tenemos los hombres, ¿no? Y que la película también explora, tú ya lo dijiste también muy lindo con esta escena de Sol tratando de construir el espacio ahí para ella tener un poquito de esta intimidad, eh, esta privacidad, pero que también pasa, por ejemplo, en las cocinas, ¿no? Creo que también es otro espacio, eh, pues sí, muy, muy para este tipo de privacidad e intimidad. Y bueno, creo que Luz nos podrá dar ahora sí que literalmente más luz en relación a esto, porque ella tiene una perspectiva que no tenemos nosotros. Pues ya ves que hasta se merece canciones, Sí, sí, el sí, baño de sí. mujeres. No, fíjate No lo que, digas porque ya me ha pasado en un par de ocasiones que me ok, equivoco por andar en el celular, pero esa es otra historia. ok. Fíjate que ahorita que lo pone Javier en todo este contexto, pues es que, y vamos hablando precisamente de esta distinción entre público y privado, bueno, pues el dominio tradicional de las mujeres es la casa, ¿no? Pero la casa tiene muchos espacios que son productivos, es estancia, o sea, los lugares de la casa están destinados para hacer, ¿no? Cuando mencionaste la cocina, pues sí, uno se puede trincherar en la cocina, pero la cocina estás produciendo algo, ¿no? Ahí estás, ahí eres el jefe y puedes decidir quién entra y quién no entra, a veces, ¿no? A veces no, a veces van y se meten y de todas maneras puede haber algún tipo de roce. Pero se entiende que el baño es el único espacio en donde no te pueden interrumpir o no te deben interrumpir. Entonces, porque pues ahí, y sí, te puedes tardar horas en el baño o ponerte a hacer cosas, no querer salir, pero ahí ahí ya de plano estás en una fortaleza, ¿no? Estás en tu cuarto, de escape. No es el resto de las dinámicas. Y sí, a veces cuando uno quiere un break de la fiesta, pues se trata de ir a platicar en corto con alguien, pues precisamente por eso vas al baño. O sea, por eso jalas, ¿por qué? Porque está todo el movimiento y demás. Y el único lugar en donde pues tocan la puerta y dicen, está ocupado, hay perdón. Esa es la conversación generalmente. Aunque sí a Nuria la segunda vez ya le estaba tirando la puerta. Este, es precisamente por eso, porque hay como ese reconocimiento social, ¿no? Sí, no sé, pero pues ahí estamos en el lugar íntimo, ¿no? En lo que encuentro como más íntimo en esta casa. Y además el baño per se me parece que para muchas actividades es un espacio de autocuidados, ¿no? De Sí. estarnos pues apapachando un poco, dando este espacio. Incluso en el baño tenemos como estos momentos de eh, pues como que liberas la mente, se te aclaran muchas cosas, muchos resolvemos muchas cosas cuando te estás bañando, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que creo que qué interesante pues verlo también y ponerlo en esa proporción. Sí. Ay, bueno, pues Totem nos tiene aquí reflexionando sobre muchas cosas. Creo que necesitamos, no nos hemos olvidado de una, que ya vamos acercándonos a ella, que desde luego es eh, ¿por qué? ¿Por qué se llama Totem? Y miren, primero voy a preguntarle a Javier a ver si él tiene algunas pistas. Sabemos que Luz es quien tiene ya esta respuesta, o que al menos ella nos la ha prometido. Pero Javier, ¿cuál es
tu hipótesis, digamos. Ay, pues híjole, qué interesante. Ay, gracias Luz por dejarme pasar primero, porque seguro tú vas a tener algo mucho más elaborado. Yo tengo como dos pistas. La primera tiene que ver, yo creo que muchos lo hacen, pues que es un tótem, ¿no? Un poco qué es un tótem, ¿no? Y yo encontré que un tótem es o dentro de las muchas cosas que puede ser un tótem, es una representación visual de historias familiares y de linaje. Entonces, pensando un poco desde la perspectiva de la directora de Lila Áviles, creo que pues es muy interesante porque es lo que nos da, ¿no? Nos da una representación visual de historias familiares y de linaje, ¿no? Entonces, este encuentro entre generaciones creo que lo logra hacer bien. Y esta pequeña primera hipótesis la voy a vincular con una entrevista que vi de ella, la verdad me causó mucha curiosidad. Y ella, en una entrevista, dice que justo pues en esta película uno de los como cosas que quería como mencionar era cómo se hizo una película que fue con muchas redes de cuidado, ¿no? Ella dice, cuando hicimos la película había muchas redes de cuidado en todas las personas que nos atendían, ¿no? Dice, quien te da un café, quien ya sabe lo que necesitas, y al mismo tiempo, al haber sido con niñas, ¿no? Porque pues, más de dos son niñas, pues implicó una realización de ciertos cuidados, pues para la producción de la película, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante, pues que nos logra hacer desde la producción un tótem en el sentido de dar una representación visual de una historia familiar y de linaje, y al mismo tiempo, pues se engarza con toda la parte material de realizar una película, ¿no? Al final, y esto se los debo un poco a mis hijos, que ya saben que en las caricaturas siempre pasa algo chistoso en los créditos, ¿no? Entonces, ya siempre me quedo viendo los créditos hasta el final. Hay una idea que resuena con esto, que es que ella, Lila Áviles, dice dos cosas. Uno, esta historia es completamente ficticia, cualquier parecido con la realidad, ¿no? Pero también le dice a mi hija, y hay varias dedicatorias, no solo la de Lila Áviles, sino varias dedicatorias, y le dice a mi hija para que tenga un mapa, ¿no? Entonces, es bien interesante que yo creo que para cerrar un poco la idea, es un tótem porque es una representación visual de historias familiares y de linaje que la autora pues realiza, la directora realiza, pero no como para representar una familia real, sino como para dar pistas de qué puede ser pues esta familia, ¿no? El sentirse parte de un linaje, de algo, algo que nos precede, ¿no? Y la otra idea de tótem, y ya con esto voy a terminar, para mí es como muy visual ver los tótems como estos tallados de madera, ¿no? Como estos tallados de madera en donde pues hay un animal familiar, ¿no? Ya sea que tenga una protección con ese animal o que se le permita cazar ese animal, ¿no? Hay todo un mundo acerca de lo que es un tótem, pero estos tallados, que espero que quienes nos escuchen lo logre comunicar, yo lo logré ver en el momento en que está bailando, ¿no? La mamá, que se llama Lucía, me parece, Lucía con Sol, ¿no? Lucía está cargando, ¿no? A Sol, y entonces me parece que es como una forma de ver un tótem vivo, ¿no? Un tótem en movimiento, un tótem en femenino, en donde la mamá está cargando a la siguiente generación que está en medio de la tragedia, ¿no? Porque está cantando una ópera, pero al mismo tiempo lo está haciendo disfrazada de payaso con pues, querer darle un momento de alegría a su papá. Entonces, me parece que, pues, cumple la idea de la realización de un top ten a partir del collage familiar, pero también esta idea, al menos yo me quedo con este tótem, ya no tanto como ancestral, sino que todos nosotros estamos buscando cierto sentido de dónde venimos, quiénes somos y un poco qué podemos dar a la siguiente generación, ¿no? Gracias, Javier. Luz, ¿por qué es tótem para ti? Mi lectura es un poco distinta, más bien diametralmente opuesta a la de Javier, fíjate. Yo entrando a la idea, el tótem es como el animal, como la representación que identifica una familia, ¿no? Y hay varias escenas, Sol tiene algo con los insectos, y es que también me recordó una cuestión sumamente familiar, ¿no?
O sea, en la escena del baño, cuando Sol está en el baño con su tía y con su prima, que está esperando que se salgan de la regadera, hay una planta y hay unos caracoles, y ella juega con los caracoles, ¿no? Yo me acuerdo porque yo encontraba de repente en los cajones caracoles de alguien que se los traía del jardín, y yo decía, ¿y en qué momento, no? Eh, pero, pero a pasar del tiempo, el último regalo que recibe Sol de su padre es una pintura. Donna es pintor. Es una pintura que le dice, te regalo aquí todos los animales que te gusten. Dices, bueno, pues va, ni siquiera está todo, o sea, nunca ves la pintura directamente, te la muestra en un ángulo muy particular. Y el final, o sea, cuando cierra la película y termina la última fotografía, dije, vi lo que vi, de verdad vi lo que vi. O sea, la magia es la magia del streaming, ¿no? Dice, no, 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 a ver, no puede ser. Me regresé, lo volví a ver y dije, quizá, independientemente del ave, perdón, que es el otro animal que aparece ahí constantemente, no sé, es como el ave de mal agüero, que además el que molesta más es al padre, dije, vi lo que vi. Y me regresé a ver la escena del cuadro y dije, pues si eso es lo que quiere dejar, como la parte de la familia, entonces, yo me quedo con ese tótem. Y yo sugiero, que se lo dejes de tarea a tus estudiantes de semiótica, Carlos. Porque de veras, los últimos, de la escena del cuadro a la escena de la fotografía del cierre, porque en el cine todo está producido, nada es accidental. Y no, ni siquiera, o sea, de verdad, eso es algo de la sutileza con la que está manufacturada esta película. Tienes que verla, volver a verla, volver a verla, para encontrar los mensajes que están en los detalles. Mira que ya me estás invitando a volver a verla para volver a checar estos detalles. Y además me hiciste pensar en mis alumnos que luego me dicen, ay, no nos digas que todo está puesto ahí por algo. Ellos quisieran que no, porque sus vidas a lo mejor serían un poco más sencillas, al menos en mi clase, y yo siempre les digo que sí, ¿no? Que está puesto ahí para decirnos algo, y además siempre les digo que el final, justamente eso último que está ahí, pues es el punto final, nos está dando esta dirección hacia dónde queremos interpretar o debemos interpretar, al menos acorde a lo que nos está proponiendo, en este caso, Lila Vilés. Pero mira, qué maravilla que tenemos dos interpretaciones, que además eso está fantástico porque también el arte, y una buena película que es arte, como es el caso de Totem, pues nos invita a eso, ¿no? A conectar desde distintos puntos, desde distintas experiencias, a interpretarlos de maneras diferentes. Qué maravilla que podamos pues hacerlo y podamos haber estado conversando sobre ello. Y bueno, quisiera tener conclusiones, alguna observación final de parte de Javier. Bueno, pues yo simplemente que cada vez la he visto ya 2, 3 veces la película, digo 2 veces de corrido y la última regresando a ciertas escenas, así que pues yo creo que es una película que da muchos recorridos, yo creo que es una película que nos conecta con las casas en las que hemos vivido, con nuestras relaciones familiares, por supuesto que da mucho que pensar acerca del cuidado, nos da, yo creo que hay algo que quizás no hemos platicado mucho, que me gustaría también tomar, es un poco como toda esta explicación del tiempo que estamos viviendo, ¿no? Esta explicación de un sol que el personaje de Tona, ¿no? Que se lo dice este profesor, que también el que no es como ajeno, que el profesor es una de los cuidadores, ¿no? Que normalmente están en la vida de las personas, pero toda esta como dos acercamientos a pensar el tiempo de manera diferente, ¿no? Un poco cómo estamos en un tiempo que no es solamente es lineal, sino que es cíclico, que hay un más allá, ¿no? Sin ponerme metafísico, pero hay un más allá después de la muerte que no sabemos cómo funciona, ¿no? Y que sigue siendo una especie de enigma y está esta idea de un tiempo cíclico que
se repite, pero es diferente, ¿no? Y está esta posibilidad de transformación. Y también está esta idea de un sol que sabe que ya no alumbra tanto, ¿no? Pero que acepta un poco como su decaimiento y que también hay sol en la noche, ¿no? Esta idea de que hay un sol nocturno, ¿no? Que no porque para nosotros no lo veamos, quiere decir que el sol se ha extinguido, ¿no? Entonces, me parece que es como muy interesante. Da para muchísimo, muchísimo que leer y pues creo que todavía no he leído reseñas críticas tan estudiadas, entonces yo creo que seguiremos pensando y platicando mucho acerca de esta película que hay que verla más de una vez. Y muchas gracias, Luz Graciela, por el tip, porque sí es una parte que a mí me queda todavía, hay que decirlo, ¿por qué se deshace de las pinturas, no? O qué hace con las pinturas, ¿no? Es para mí un enigma que a lo mejor también tus alumnos, Carlos, puedan lanzar algunas teorías. Que también tenemos que preguntarle a Lila Viles, mira, eso sería maravilloso porque yo también tenía esa duda de, tengo mis hipótesis, que van desde lo más práctico hasta otras cuestiones mucho más emotivas, pero mira, sí es una gran incógnita también para mí, que tiene que ver también con estos ejercicios de, al final son las pinturas de Tona, pero claro que los demás tendrán algo que decir, aunque no sean suyas, ¿no? Pero bueno, ya es toda otra discusión. Luz, conclusiones, ¿alguna observación final? Pues yo considero que Totem es una película que no estamos acostumbrados a ver por la manufactura, por la historia, por el abordaje, pero que de alguna manera entreteje tantas cosas que no son tan cotidianas, que no por ser cotidianas son menores, sino todo lo contrario. Es decir, lo que nos hace ser quienes somos son esa trama de relaciones en donde pues las cosas avanzan, se acomodan, se tropiezan, se tienen que volver a hacer, hay que conciliar, reconciliar, aceptar, vernos a nosotros mismos, y eso se puede lograr en una producción así en una narración tan significativa, en donde efectivamente todos los detalles están cuidados. O sea, a mí me parece maravilloso incluso el tipo de fotografía que elige, el hecho de que el espacio efectivamente sea la casa, una casa muy parecida a la casa donde vivía, donde tenía 7 años, y la casa de mi tía que estaba en la colonia de al lado. eh, es remontarte a esos espacios y es hacer desde ahí pues un retrato de las relaciones sociales, un retrato de la humanidad de cada quien, donde cada quien pues le toca hacer su parte y le toca hacerlo lo mejor que puede sin ser necesariamente perfecto ni apostar por la mejor de las soluciones. Creo que ese es uno de los mensajes que a mí más me impactan de la película. Yo lo que digo es que pues uno tiene que tener disposición de ánimo para verla, porque efectivamente en algún momento quienes pues participamos en dinámicas familiares, en algún momento algo vamos a ver que nos va a tocar y que nos va a hacer cuestionarnos, ¿sí? Y también esa posibilidad de pensar que las historias no solamente están para retratar el presente, sino para ponernos a pensar sobre cuál es el futuro que queremos y qué tenemos que hacer. Creo que para esto es muy significativa y muchas cosas que a mí me pasaron, que de hecho las veo consolidadas en esa película. O sea, realmente te puedo decir que parte de mi experiencia y cuestiones muy recientes, eh, las vi retratadas de esa manera y dices, ay, qué bárbara, pues pues no sé qué tan ficticia sea la historia, pero pues siempre nos estamos contando la misma historia, yo pienso. Claro, que Lila Vilés, pues lo dice ahí, ¿no? Está basada en experiencias, no es propiamente una historia suya, pero creo que entiende muy bien estas dinámicas familiares, ¿no? Y que tiene mucha verdad. Creo que ese es el otro elemento esencial, ¿no? Que independientemente de que cada uno de nosotros haya vivido
especificidades distintas, nos podemos relacionar muy, muy bien con esta historia, que además se va rapidísimo. O sea, la verdad es que yo la primera vez que la vi dije, ay, a ver si esta no es, porque vi La Camarista, que me parece una película preciosa, pero es una película un poco más complicada de ver en el sentido en que tiene otro ritmo, no tiene tanto diálogo, por ejemplo, prácticamente se centra en un solo personaje y ahora con Totem tiene todo otro ritmo que es un poco, pues como este torbellino que nos sumerge o que nos toma y nos pone ahí. Y entonces estamos esperando esta, esta fiesta, que ahora que lo pienso incluso es muy señora Dalloway, ¿no? Tenemos una fiesta que va a suceder ahí al final del día y, y quizás nos está contando también un poco de esto que pasa al interior de los personajes, como cuenta la señora Dalloway al interior de su diálogo interno, ¿no? Pero miren, ya estamos aquí haciendo más conexiones, que creo que eso está muy, muy padre y eso es una gran virtud de Totem. Y bueno, pues Javier, me falta preguntarte si te podemos, haz el comercial, por favor, de la revista, dónde más te podemos leer o te podemos seguir, por favor, adelante. Bueno, pues nada más invitarlos a que vean la revista En Claves del Pensamiento. Se puede googlear, o se puede poner en cualquier buscador. Y es una revista del Tecnológico de Monterrey, en donde la Escuela de Humanidades y Educación, pues, la ha estado editando ya cerca, bueno, 19 años. Yo a mí me gustaría pensar que son 20, pero ya lleva casi 19 años. Y pues, es una revista científica, pero pues, tiene temas de arte, literatura, historia, filosofía. Y el tema de la vulnerabilidad es lo que hemos estado tratando de trabajar en los últimos números, la vulnerabilidad en términos políticos, la vulnerabilidad en términos médicos, ¿no? Hay un dossier que hicimos en términos de lo que es ser sujeto, sujeto paciente y sujeto vulnerable. Y bueno, pues ahí pueden ver parte del trabajo que pues no es autoral, pero sí es mucho de edición. Y tenemos una colección de libros que buscamos apuntar acerca de los temas del cuidado. Ahorita llevamos un libro que habla acerca de migración, la experiencia de los migrantes como seres humanos que migran, no solamente como estadística. Otro libro que tiene que ver con justo pensar lo que es el tema de la antropología del cuerpo, ¿no? A partir de distintos ángulos. Y recientemente estamos, digo recientemente porque estamos, yo digo que ya mañana sale, pero está ahí por salir, 2 libros acerca de lo que es filosofía de la paz. Y pues muchas gracias, Carlos, por poder platicar de un tema tan bonito. Y Luz Graciela, muchas gracias por haber sugerido esta película que no había visto y ya está dentro de mis favoritas. Muchas gracias a ti, Javier, gracias por compartir con nosotros. Y bueno, pues busquen la revista En Claves, desde luego, y busquen los textos de Javier para que puedan pues conocerlo también un poco más allá de esta discusión en esta ocasión con motivo de Totem. Luz Graciela, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? ¿Qué más nos recomiendas? Por favor, adelante. Ay, muchas gracias, Carlos. Bueno, yo no tengo tanta presencia en cuanto a producción. La verdad es que estoy en Instagram, que ahorita no me acuerdo ni de mí. Soy un poco reacia a las redes, ¿no? Estoy en Instagram, estoy en Facebook y ya. Pero cuando tengo ganas de producir algo, sí lo pongo por ahí, porque es una vida que está muy absorbida por cuidados, Javier, en diferentes situaciones. Pero, pero yo creo que yo lo que sugiero es algo que es muy importante, ¿no? Creo que hacer de lo cotidiano arte o hacer arte a partir de lo cotidiano, la verdad es que es un trabajo que requiere mucha elaboración, es un trabajo sumamente valioso, ¿no? Y yo pienso que exponerte a producciones como esta o incluso si pudiera recomendar algo, pues el hecho de darte tiempo para caminar en la ciudad, para ir a visitar lugares significativos, para aventurarte a conocer algo que no conoces y no solamente vivir la experiencia de observar lo que está colgado en las paredes, por ejemplo, en los museos, sino también observar a la gente de tu alrededor.
te da la oportunidad de encontrándote con otros, ¿no? Yo creo que ese podría ser mi ejercicio ahorita que no ando muy productiva, pero en ese sentido, en otros ando más productiva, pero sería eso. Claro, encuentren esos espejos en la realidad, donde va a ser más real que lo que encontramos en las redes sociales, ¿no? Que creo que también eso es importante y que si van a encontrar esa realidad en Totem, que hablando de encontrar, pues la encuentran en Netflix, no lo habíamos dicho como tal, creo, pero bueno, terminando en un par de minutitos más este video, si ustedes tienen tiempo, bueno, ya se pueden ir a ver esa película o pueden reverla. También pueden ver en este canal, desde luego, ya sea que nos estén viendo a través de Blua o a través del canal de la Escuela de Humanidades y Educación, los otros episodios de Dilo con Igualdad de Género. Cada 15 días estamos con ustedes con un nuevo episodio, así que no se lo pierdan. Denle like, coméntenos, compártanos, suscríbanse al canal. Yo también los veo. Búsquenme como Carlos Andrés Mendiola y ahí nos vemos también en Instagram, en Facebook, en TikTok o en YouTube. Y pues por ahí andamos también haciendo pues un poquito de esto justamente, ¿no? De compartir estas historias que nos acercan y que nos hacen reflexionar desde distintos ángulos. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues por favor, ustedes también vayan a descubrir cuál es ese tótem o a construir ese tótem con su familia. Muchas gracias y Gracias. recuerden, dilo con igualdad de género. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Javier.